Ok, entonces, bueno, espero que se vea bien la pantalla, me escuchen bien. Entonces vamos a continuar con este ejemplo. Este ejemplo que vamos a revisar este día es uno de los típicos también que estaremos abordando, o que bueno, en su momento pues se les va a pedir que resuelvan algo de este tipo en ejercicios de tarea o en ejercicios de examen o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué consiste este ejercicio? Bueno, vean lo que nos están planteando. Nos dicen, suponga que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa A y el plano inclinado de la figura aquí mostrada es mu-k igual a 0.15. ¿Okay? Como les mencionaba la clase pasada, si recuerdan, la fricción se relaciona con la fuerza normal a través de un coeficiente, una cantidad adimensional. Esa cantidad adimensional está íntimamente relacionada con qué tan liso o áspero es la superficie sobre la cual un objeto se desliza o se mueve. Entonces, si ese mu valiera cero o fuera muy, muy cercano a cero, diríamos o estaremos hablando de una superficie lisa, como una superficie de hielo. Por el contrario, cuando ese mu aumenta, o sea, toma valores por arriba de 0.5, podríamos pensar que es una superficie muy áspera, donde es muy, muy difícil este, resbalar, por ejemplo, y por lo tanto hacer que los objetos pues se muevan. Bueno, entonces esta muca, bueno, representa esto, ¿no? Esta eh, característica física de las superficies. Bueno, nos dicen, vean, que la masa A y la masa B tienen el mismo valor, ¿no? O sea, valen ambas 2.7 kilogramos. Conforme la masa B se mueve hacia abajo, vean, o sea, desciende la caja esta que está colgando, determine la magnitud de la aceleración de la masa A y de la masa B, suponiendo que el ángulo de inclinación son 34 grados. Y nos preguntan además qué valor mínimo de mu sub k, hará que el sistema no acelere. Bueno, eso nos vamos a preocupar más adelante. Entonces, para empezar, ¿queda más o menos claro para todos de qué está tratando ese problema? ¿Cuál es la situación que se nos plantea en este caso? Sí, que el bloque A jala al bloque B, ¿no? Que el bloque A jala al bloque B. Sí, porque... Ah, no, al revés. El bloque B, sí, como dice, cuando se mueve hacia abajo, Ajá, el exacto. jala al bloque A. Sí. Exacto, hay mucho cuidado. Sí, porque justamente si lo entendemos de la manera que acabas de mencionar, las ecuaciones van a tener un cambio ahí, pero que es importante, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Entonces, en efecto, tenemos estos dos bloques. Esta es una polea, ¿ok? Esta polea lo que hace es que a través de ella pasa una cuerda y la cuerda, esta que está aquí ejemplificada, pues une estos dos bloques, el bloque A y el bloque B. Entonces, el efecto, el papel de esta polea en este momento es simplemente cambiar la dirección de la cuerda. Simplemente eso. ¿Por qué digo que en este momento ese es su papel? Bueno, porque como vamos a ver en temas más adelante, este, después sí nos va a interesar lo que haga la polea. Digamos, nos vamos acercando a un problema más físico. O sea, la polea sí va, de manera real, sí va a afectar el movimiento de los objetos. O sea, sí hay que considerarlo en el análisis. Pero en este tipo de problemas, como, vamos a asumir que el único papel de esta polea es cambiar la dirección en la cual se mueve la cuerda. Bueno, entonces, este, el bloque va a descender. Si eso sucede, ¿qué va a pasar con ¿cómo se llama? Con el bloque A. Se va a deslizar hacia arriba, a la izquierda. Así es, exactamente. El bloque A
va a deslizarse hacia arriba sobre el plano inclinado. Entonces aquí, déjenme ver, creo que no está. Sí está mostrando, pero así está. Ok, entonces el bloque B va a descender y el bloque A va a ascender, pero a lo largo del plano, ¿no? Sobre el plano inclinado. Ese va a ser el movimiento. Bueno, la pregunta aquí, la primera pregunta a responder es, ¿cuántos diagramas de cuerpo libre tenemos que considerar en este problema? 2. Dos. ¿Por qué? Son dos Son objetos. dos objetos, dos cuerpos. Exactamente, exacto. En la definición que dimos de diagrama de cuerpo libre, vean, dice, son las fuerzas que están actuando sobre un objeto, nada más sobre un objeto. Entonces, es un diagrama libre por objeto. Como aquí hay dos, entonces hay que hacer un diagrama libre de cada uno de ellos, por cada objeto. Entonces, muy buena observación. Como en este problema, tenemos dos objetos involucrados, debemos construir un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. Entonces, esa es la idea principal para comenzar a responder este problema. Entonces, la idea es, para cada objeto, un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿por cuál quieren comenzar? ¿Por el bloque A o el bloque B? Por el A. El A, muy bien. Ok, entonces, para el bloque A. Bloque A. Entonces, para el bloque A, están actuando en el bloque A. Las fuerzas que actúan sobre el bloque son. Recordemos que debemos ser capaces de enlistarlas y decir quién la está generando, quién la está aplicando. Es la gravedad. Ok, esa fuerza, ¿cómo le vamos? ¿Qué nombre le asignamos? Así muy económico. ¿Qué? Peso. Peso. El peso. El peso. El peso que vamos a llamar W. Para diferenciarlo de la otra caja, del otro bloque, la vamos a llamar WA. ¿De acuerdo? El A como subíndice. Ahí está. Entonces, el peso W sub A. Muy bien. ¿Qué otra fuerza? Sería el de la caja B, ¿no? Que lo jala. Ok. Muy bien. Esa la vamos a anotar. La voy a dejar en tercer lugar porque vale la pena mencionar algo ahí. Entonces, la fuerza con la que el bloque B jala al bloque A. De hecho, ese va a tener un nombre muy concreto. La vamos a conocer como tensión. ¿Qué otra fuerza? Fuerza normal. La fuerza normal, la que ejerce el peso sobre la caja. Exactamente. La fuerza normal. Vamos a ponerle N, minúscula. Ahí está. Ahora, las primeras dos las vimos la clase pasada. Yo creo que con ellas ya no hay mucho que comentarles. La nueva, y por eso la dejé al final, es la fuerza con la que el bloque B va a jalar o va a tirar del bloque A. A esta fuerza, muchachos, la vamos a conocer como fuerza de tensión. Y esa fuerza va a estar dirigida a lo largo de la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de tensión, que bueno, voy a aprovechar justamente la figura esta que tenemos aquí. A ver. Para ajustar de esta manera. Sí. Esta fuerza, bueno, esta
flecha en rojo está denotando la tensión que se está ejerciendo sobre el bloque A. Lo voy a poner así. Entonces, para todo, sí es claro para todos que cuando el bloque B descienda, como está atado al bloque A, pues lo va a jalar, va a tensar la cuerda. Y entonces vamos a tener un movimiento coordinado, ¿no? El bloque B baja, el bloque A se desliza hacia arriba sobre el plano inclinado. A esa fuerza de arrastre o que va a jalar el bloque A, lo vamos a conocer como fuerza de tensión sobre el bloque A. La vamos a denotar entonces con la T mayúscula. Con una T mayúscula y subíndice A, ¿no? Para indicar que se está ejerciendo sobre el bloque A. Muy bien. ¿Hasta aquí preguntas? No, profe. ¿No es vector esa T? Sí, también. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ya que hemos identificado las fuerzas que están actuando sobre el bloque A, ¿qué sigue a continuación? Plantear su diagrama. Plantear el diagrama. Graficarlas. Exacto. Entonces, a ver, voy a hacerlo aquí al lado. Vamos aquí, no, bueno, vamos a hacerlo abajo para tenerlo aquí presente. Todas esas fuerzas. Entonces, el diagrama va a ser, como saben, es el eje horizontal, el eje vertical. Entonces, aquí tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, recordando lo que vimos la clase pasada de lo que ocurre en un plano inclinado, ¿cómo vamos a orientar nuestro eje X en el plano inclinado? En el bloque A o para el bloque A. La fuerza de tensión iría. Ah, bueno, ¿cómo lo vamos a orientar primero? Ajá, o sea, ¿cómo serían los ejes X y Y? Ajá, se toman con respecto al bloque A, ¿no? El eje X va a ser paralelo a la superficie del plano. Sí. El eje Y va a ser perpendicular a la superficie del plano. Algo así. Entonces, ahí están nuestros ejes. Para el bloque A, nada más para el bloque A. Entonces, aguas, se nos olvidaba. Se nos estaba olvidando una fuerza. A ver, vean La con de atención. fricción, ¿no, profe? Exacto, sí, se nos La estaba olvidando la fuerza fricción. de fricción. Sí, exactamente, se nos estaba olvidando, se nos estaba escapando esa fuerza. Entonces déjenme bajar este diagramita acá abajo y poner o anexar a la que estaba escapando. La fuerza de fricción que ejerce la superficie de contacto, la superficie del plano inclinado sobre el bloque A, Y que esa fuerza de fricción, ¿qué dirección va a tener? Y que es paralela a la superficie de contacto. A esta fuerza, ¿cómo la solemos denotar? Con una F minúscula. Ahí está. La fuerza F sub R, fuerza de fricción. En este caso, ¿qué tipo de fuerza de fricción es? ¿Cinética o estática? Cinética, porque permite movimiento. Exactamente. Es una fuerza cinética. Entonces aquí va una sub K. Ahí está. Es una fuerza de fricción cinética. Muy bien, entonces ahora sí. La tensión, esa ya la denotamos, es la que jala el bloque en dirección hacia arriba. La fuerza peso, ¿en qué dirección estará?
Recordemos que el peso siempre actúa hacia abajo. Entonces, ahí está. Aquí está el vector peso del bloque A. La fuerza de fricción en este caso, ¿qué dirección debe de tener? Hacia el eje X positivo, ¿no? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque el eje B el eje B va a producir que se mueva hacia arriba. Sí, ¿no? El bloque. Ajá. Y el plano está haciendo una fuerza de fricción. Entonces como que lo está jalando hacia el otro lado para que no se mueva. Aunque sí se mueve, pero pues bueno, lo pone una resistencia. Exactamente, exacto. Por lo tanto, la fuerza de fricción que se observa tiene la dirección opuesta al desplazamiento. Ok, con esta flecha, con este color. Entonces, por acá, la fuerza de fricción va a estar dirigida hacia el eje X positivo. Ahí está, la fuerza de fricción apunta en el eje X positivo. Por eso es muy importante, o justamente como cuando se dijo que el bloque A bajaba y el bloque B subía, ahí entonces nótese que el efecto sería al revés, ¿no? O sea, si esa fuera la situación, la fricción tendría la dirección opuesta a la que estamos planteando en este caso. Por eso es muy, muy importante que uno sepa bien cómo se está moviendo el objeto para poder orientar, por ejemplo, la fuerza de fricción. Y la fuerza normal, la que ejerce el plano inclinado, En dirección al eje Y. sobre el bloque A, en la dirección al eje Y, exacto. ¿Por qué? Porque la fuerza normal siempre es ortogonal a las superficies de contacto. Entonces apunta hacia arriba. Ahí está. Entonces, ¿sí ven claras las 4 fuerzas que están ahí presentes? La tensión, la normal, la fuerza de fricción y el peso. ¿Me podría volver a explicar lo de la de fricción? Es que no me quedó claro. La fuerza de fricción es una fuerza que se presenta cuando dos superficies entran en contacto y se opone al movimiento de alguno de ellos. En este caso, notemos, o sea, el problema nos dice que el bloque B está bajando. Como el bloque B está unido al bloque A través de una cuerda, por lo tanto, el bloque A va a tender a subir sobre el plano inclinado. ¿Estás de acuerdo ahí? Sí. Ok. Por lo tanto, la fricción que se debe ejercer, la fuerza de fricción que se va a ejercer sobre el bloque A, ¿qué dirección debe de tener? Si el movimiento es hacia arriba del plano. La fuerza de fricción. Ahí no me queda bien claro. O sea, a ver, la fuerza. A ver, vamos a ver. ¿Recuerdas el ejercicio de ayer? Sí. No sé si en ese caso quedaron dudas también. No, en ese no. En ese sí entendí. A ver, ¿por qué? A ver, describe lo que está sucediendo aquí. Aquí está Se supone que, bueno, ¿qué es? El cuadrado, bueno, eso. Lo que está haciendo la acción es detener al bloque. Sí. Por eso es bueno, se va al eje X del lado negativo. Lo está deteniendo. Es cierto, exacto. Y en este problema, en el que estamos resolviendo ese día, el bloque está ascendiendo. O sea, el bloque se está moviendo en el eje X negativo. Sí. Por lo tanto, la fuerza de fricción, ¿qué dirección debe de tener? Sí, debe ser en el eje X positivo. Sí. Positivo. Sí, gracias. Ahí está. Sí, de nada. Es así de simple es. Nada más, es cuestión nada más de entender bien cómo está dándose el movimiento para poder decir en consecuencia cuál es la dirección de la fuerza de fricción. Entonces, ¿hasta aquí todo bien, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Vale. Entonces, ahora sí, ya que hemos
tenemos en nuestro dibujo ahí todos encimadas las fuerzas. Bueno, vamos a vaciar esta información ya en el diagrama ya más limpio, ¿no? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre asumimos que el bloque está aquí colocado en este punto. Aquí está el bloque. Y en él vamos a dibujar todas las fuerzas. Entonces, comencemos. La fuerza normal apunta en la dirección Y positiva. Ahí está. Aquí está la fuerza normal. ¿Sí están de acuerdo conmigo con esa dirección? ¿De acuerdo a la figura de arriba? Profe. Sí, ok. La fuerza de tensión, ¿qué dirección tendrá en este diagrama? Hacia la X negativo. Hacia el eje X negativo. Muy bien. Entonces, en esta dirección. Tenemos entonces aquí la tensión en el bloque A. La fricción. Se opone al movimiento. Entonces, de acuerdo a la orientación de ejes, está orientado en el eje X positivo. Ahí está, la fuerza de fricción. Y el peso, el vector peso Cuadrante. en el cuarto cuadrante. cuadrante. Muy bien, ahí está. Aquí está nuestro vector peso. Aquí, perdón. Peso del bloque A. Y el ángulo que hace con el eje X, perdón, con el eje Y negativo, es el mismo que del plano inclinado. ¿Estamos de acuerdo con con este diagrama? Sí. Entonces, a partir de este diagrama, podemos nosotros construir este arreglo a modo de tabla, donde vaciemos la información de las componentes. Entonces, tenemos ahora del diagrama de cuerpo libre, hacemos esta información. Tenemos que ordenarla para poder de ahí obtener las ecuaciones que en principio debemos ocupar para responder el problema. A ver, entonces, sería... déjenme ver, creo que vamos a ocupar más líneas aquí. Ahí está, creo que con eso son más que suficientes. Entonces, a ver, ¿qué vamos a enlistar en esta primera columna? Las fuerzas que están actuando sobre el bloque. En la siguiente columna, solo las componentes X y finalmente las componentes Y. ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza normal. Déjenme ver aquí. Ajá, la fuerza normal. La tensión en el bloque A. La fricción. Y el peso del bloque A. Y como resultado de estas 4 fuerzas, vean, ahora son 4. Como resultado de estas 4 fuerzas, ¿qué es lo que uno puede esperar que se genere? Aceleración. Una aceleración, exactamente. Aquí tenemos el resultado de estas 4 fuerzas. Para hacerla dimensionalmente correcta, pues ponemos la masa, ¿no? Ahí. Entonces, ahora sí, fijándonos en el esquema que tenemos, ¿cuáles son las componentes de cada uno de estos vectores? De hecho, creo que me va a convenir a ver, creo que lo voy a tener que mover. No va a dar espacio. Voy a poner sí. Y aquí también, ok. Bueno, a ver, para la fuerza normal, ¿tiene componente X?
No. No tiene componente X, solamente componente vertical. Entonces aquí ponemos un 0 y su módulo a lo largo del eje Y. ¿Qué pasa con la fuerza de tensión para el bloque A? ¿Tiene componente X? Sí, Ok, entonces, ¿y qué dirección tiene? menos. Negativo, correcto. Entonces aquí debemos de ponerle un signo negativo. ¿Tiene componente vertical? No. No. Muy bien, va un 0 aquí. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? Al revés de la tensión. Si tiene componente X. Tiene componente X positiva, pero no tiene componente Y. componente Y. Muy bien. ¿Qué pasa con el vector peso? Componente X y Y. Componente X y Y. Y por la orientación que tiene, ya sabemos cómo se escribe, ¿no? Para esa situación. Lo hicimos la clase pasada. Entonces, bueno, ya no voy a discutir mucho ahí sobre la razón. Es nada más cuestión de mirar, ¿no? Cómo queda. Cuando el vector peso está en el cuarto cuadrante, como fue la clase pasada, en los ejemplos de la clase pasada. Entonces aquí podemos escribir ya directamente WA, o sea, el módulo, por el seno del ángulo teta. Y del otro lado, Menos. menos el módulo por el coseno del ángulo teta. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna duda con las fuerzas aquí ingresadas en componentes? No, profe, no hay duda. Ok, bien, entonces, ¿qué esperamos que suceda en cada eje? A ver, veamos. ¿Hacia dónde se estaría moviendo nuestro bloque? El A. Al segundo cuadrante. Ok, segundo cuadrante. ¿Sí sería el segundo cuadrante o...? O Es bueno, que, sobre el eje en el diagrama de cuerpo libre. ¿en qué eje? X negativo, X ¿no? negativo. X negativo. Ok, entonces la caja o el bloque A, aquí de hecho voy a ponerle M sub A. En efecto, se va a mover. Entonces aquí tenemos la masa por la aceleración en el eje X del bloque A. O es más, para no tener muchos subíndices, nada más le voy a poner A sub A mayúscula. Así. ¿Qué dirección tiene? Negativo. Ok. Vean que aquí también hay que respetar el signo de la aceleración. ¿Se va a mover en el eje vertical? No. No. Entonces aquí un 0. No hay movimiento en la dirección Y. Y ahí está, muchachos. Hemos analizado a través de las componentes cada una de las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. Procedemos entonces con esta información a construir las ecuaciones. Entonces, vamos a tener para el eje X, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué fuerzas tenemos que considerar en el eje X? Sería menos el módulo de la tensión, más, Menos módulo de tensión. más el módulo de... Ajá, todo eso sumado. Exacto, o sea, hacer la suma por columna. Ujú. Exactamente. Ahí está. Todo lo que está en la columna en las componentes de X se van a sumar respetando los signos que le corresponden, ¿no? Ahí está.
Ahí están las fuerzas que debemos involucrar en el eje X. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? ¿Cuál es el resultado de estas tres fuerzas actuando en el eje X? Una aceleración. Entonces, nos llevamos este término a este lado. ¿Todos de acuerdo o hay alguien que se haya perdido aquí? Esa es la ecuación que podemos obtener. En el eje Y, ¿qué nos va a quedar? La normal menos la componente Y de la gravedad del peso. Así es. Exactamente. Oye, aquí. Exactamente. La normal menos la componente vertical del vector peso. Y estos son tales que ¿qué? Es igual a 0. ¿Eso quiere decir? O sea, este cero que está representando. Que no hay movimiento. Que no hay movimiento en el eje vertical, en el eje Y. Así es. Es lo que está significando. Ahí está. Entonces ya hemos analizado, ya acabaríamos el análisis para el bloque A. Si se dan cuenta, es muy parecido al que realizamos la clase pasada. ¿Qué es lo que está cambiando? Que ahora hay que tomar en cuenta una tensión. La tensión que se ejerce a través de la cuerda y que va a jalar al bloque. Entonces, si lo han notado, como que le íbamos agregando en cada caso una fuerza adicional. Vean, empezamos con estas dos, después le agregamos fricción y ahora le agregamos una tensión. ¿Dudas con el bloque A? ¿Con todo el análisis del bloque A? No, profe. ¿No? Vale, entonces procedemos a hacer lo mismo ahora con el bloque B. A ver, entonces me voy acá abajo. Y vamos a escribir entonces, para el bloque B. Para el bloque B. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuántas fuerzas estarán actuando sobre este bloque? Vamos a fijarnos en nuestra figura. A ver, ¿cuántas fuerzas creen ustedes que estarán actuando? Dos fuerzas, ¿no, profe? ¿Quiénes serían? Solo fuerza. La de tensión y la de peso. Así es, exactamente. En este bloque, ¿qué es lo que está haciendo que caiga? Pues su peso. El peso, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el bloque B. ¿Y qué otra? La de tensión. Tensión. ¿Esa quién le está generando? El bloque A. El cable de la polea. No. No, No el bloque. no la polea, Sí. el bloque A. Porque Sí, el bloque A profe. como que se opone a ser jalado. Es decir, que a su vez el bloque A tiende a jalar al bloque B. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a Sí, profe. este tipo de fuerzas, a ver, si les digo que esas fuerzas son un ejemplo una vez más de tercera ley de Newton, ¿están de acuerdo? ¿Sí les es claro? O sea, la fuerza de tensión aquí que se ejerce sobre cada bloque es resultado de aplicar la tercera ley de Newton. A toda acción, o sea, bloque B jalando al bloque A, tiene asociada una reacción. Bloque A jalando al bloque B. Tercera ley de Newton, así, sin limpiecita. Tercera ley de Newton, ahí aplicándose. Entonces, para el bloque B solamente hay dos fuerzas. Afortunadamente, no, tenemos que usar dos fuerzas. Menos mal. Entonces, para el bloque B, podemos decir lo siguiente, ¿no? Las fuerzas que actúan en él
la fuerza de tensión, que como dijimos, la vamos a llamar T sub B. Bueno, ahora pongo el B y la flecha. ¿Y cuál otro? El peso, ¿no? W, B. También ahora pongo la flecha. Entonces, esas son las fuerzas que hay que considerar en este bloque. La tensión ejercida por el bloque sobre el bloque B, debido al bloque A, y el peso sobre el bloque B, o del bloque B, perdón, debido pues a que la Tierra lo jala, ¿no? Hacia el centro del planeta. Entonces, a continuación, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿cómo va a estar dado nuestro diagrama de cuerpo libre? Creo que ese diagrama de cuerpo libre va a ser el más simple de los dos. A ver, el peso, ¿en qué dirección va a estar? Aquí es nuestro bloque. Aquí en este punto está el bloque. Está representado. ¿Y negativa? A la Y negativa, correcto. Enteramente sobre el eje Y negativo. Aquí está el peso del bloque B. ¿Y la fuerza de tensión? Y positiva. Y positiva. Así es. Entonces apunta hacia arriba. Ahí está. La fuerza de tensión sobre el bloque B. Entonces veamos nuestra figura, corroboramos que en efecto tiene las mismas orientaciones, ¿no? Son opuestas entre sí. Teniendo el diagrama de cuerpo libre, podemos ahora vaciar la información para obtener las ecuaciones de las dinámicas de ese problema. Con esta información obtenemos lo siguiente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener a continuación? Entonces, nuevamente nuestro rayado aquí. Entonces, una vez más, vamos a enumerar las fuerzas que están actuando, las componentes de cada fuerza. Las fuerzas aquí presentes son el peso del bloque B y la tensión sobre el bloque B. ¿Qué componentes tienen cada una de estas fuerzas? Aquí 0. Puras fuerzas en Y. En Y. Y en concreto el peso menos su módulo, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Apunta hacia abajo. Es un vector que está dirigido hacia abajo en el eje Y. ¿Qué pasa con la tensión? Tenemos 0 aquí y la tensión para este bloque es positiva. Ahí está. Y como resultado de estas dos fuerzas que están actuando sobre el bloque B, ¿qué es lo que vamos a tener? Una aceleración. Una aceleración. ¿En qué dirección? Y negativa. En la Y negativa, porque el bloque B está descendiendo. Entonces aquí va un 0 y aquí va menos la masa del bloque B. Aquí déjenme mover esta línea para abrirme espacio. Ok, así. Por la aceleración del bloque B. Así estaría dada la información. A ver, ustedes díganme si les es claro o hay algo que no los convence. Sí, profe, está claro. Sí, bueno. Entonces, de este arreglo, digamos, esta cuadrícula, pues obtenemos nuestras ecuaciones, una vez más. Aquí, pues como pueden ver, solamente hay que trabajar un eje, ¿no?
No hay mucho que decir en este caso. ¿Qué es lo que estaremos diciendo? Que menos el peso del bloque B más la tensión sobre el bloque B es igual a una aceleración que apunta en el eje Y negativo. Es decir, nuestro bloque va a descender. Y ahí está. Esas serían las ecuaciones, muchachos. En las que están acá arriba, acá, y esta que está aquí abajo, serían las ecuaciones que describirían el movimiento coordinado del bloque A y el bloque B que están unidos a través de esa cuerda. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? O digamos, a ver, la física del problema hasta aquí acaba. Hasta ese momento ya hemos agotado todo el aspecto físico del problema. ¿Por qué? Porque hemos orientado los vectores, hemos orientado las componentes, respetando justamente el movimiento que se espera que suceda. Ahora, encontrar la aceleración que nos están pidiendo equivale a resolver un sistema de ecuaciones. Eso ya es meramente algebraico. O sea, aquí entran las matemáticas. Muy bien, entonces, regresándonos acá a las ecuaciones, las vamos a nombrar para referirnos a ella. Ecuación 1, ecuación 2, y por acá abajo tenemos la ecuación 3. Entonces vamos a escribirlas aquí en conjunto. Tenemos, por lo tanto, el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces voy a tomar aquí esto que ya tenemos acá arriba, junto con esta nueva ecuación. Tenerlos presentes. Ok, esto no sirve. Aquí está la ecuación 2. Y por acá abajo tenemos la ecuación 3. Entonces, aquí está. Ese es el sistema que uno debe de resolver para conocer lo que nos están pidiendo. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Sin contar signos, ¿verdad? ¿Sin contar qué, perdón? Sin contar signos, ¿verdad? Ah, claro, no. Los signos no solamente indican dirección. Serían solo dos incógnitas, ¿no? ¿Quiénes? La aceleración de A y aceleración de B. Ok. De hecho, bueno, ok, esas serían una pareja de incógnitas, pero también está la tensión. No conocemos cuánto vale la tensión. No sé si lo notan. El peso de cada bloque lo podemos conocer, ¿no? Puesto que nos están diciendo las masas. ¿Podemos conocer la fuerza de fricción? Sí, porque está relacionada con la normal. Y la normal, vean, la ecuación número 2, a su vez está relacionada con el... ¿Cómo se llama? Con el peso del bloque A. Entonces, muchachos, lo que sigue a continuación es pura álgebra. Lo que vamos a estar haciendo a continuación es puras sustituciones. Entonces vamos a comenzar con ello.
Pero antes, ¿cómo se llama? Un comentario importante, un comentario más que vale la pena comentarles. A ver. Notemos, ¿ok? Y eso debe quedar clarísimo, que debido a la tercera ley de Newton, lo importante, o lo que nos lleva a la tercera ley de Newton, debido a la tercera ley de Newton, se tiene que T sub A es igual a T sub B. A ver. T sub A es igual a T sub B. ¿Sí es claro por qué? No me refiero a los vectores. Estoy hablando de los módulos. Porque los pesos son iguales, ¿no? Los pesos, no. Los pesos, en general, no necesariamente tienen que ser iguales, pero no es por los pesos. Es por lo que nos dijo de la tercera ley de Newton, ¿no, profe? ¿Qué dice? Que a toda acción va a tener una reacción de igual proporción. Bueno, de igual magnitud. Ok. Exactamente. Pero de dirección contraria. Dirección contraria. La dirección, recordemos que es la orientación del vector. Pero la primera parte que nos están mencionando, ¿cuál es? De igual magnitud. Por eso la tensión que se ejerce en el bloque A tiene el mismo valor que la tensión en el bloque B. Es decir, que en realidad aquí no estamos teniendo dos incógnitas. Aquí déjenme orientar esto bien, otra vez. Es decir, que aquí, déjenme, así. No estamos teniendo tal cual dos incógnitas, estamos teniendo solamente una. O sea, esto es simplemente una tensión sin subíndice, porque es válida para ambos bloques. Entonces, en nuestra ecuación de arriba, aquí no es, o sea, sí es la tensión que se ejerce en el bloque A, pero el módulo es exactamente igual a la tensión que se ejerce en el bloque B. Aquí y acá. Por lo tanto, podemos prescindir de los subíndices y dejar simplemente tensión. Bueno, una T. ¿Sí es claro? Sí. Sí. Y todavía más podemos decir algo más. Déjenme ver aquí abajo. Así, además, fíjense, como los bloques están atados por una cuerda, a ver, déjenme ver si lo hice el problema, si no, lo agrego en ese momento. Déjenme ver, se mueve hacia abajo, determine. No, no lo dice, pero bueno, vale la pena entonces mencionarlo, porque es una condición importante para cualquier tipo de este tipo de problemas. Además, como los bloques están atados por una cuerda, que podemos asumir que no se estira, ambos objetos se mueven con la misma aceleración. A ver, ¿esto es claro para ustedes? Esta afirmación. Sí, pero disculpe, profe, una duda.
Sí. Esto de la tercera ley con la tensión aplica solo en este caso porque los cables están en una polea. O sea, si fuera un cuerpo atado a un cable que sostiene a dos atados con cables igual y suponiendo que son 3 bloques. Tres Entonces, bloques, ajá. la tensión del bloque A va a ser igual a la del B e igual a la del C. Lo tienes que ir analizando por parejas. O sea, si tú tienes 3 bloques, tienes que irlo analizando por parejas. ¿Por qué? Recuerda la tercera ley. La tercera ley, ¿dónde andaba? Déjenme ver dónde la habíamos dejado. Acá está. O sea, la tercera ley solamente te habla de 2 objetos. Ok. Si tú tienes 3 objetos, entonces, bueno, numéralos, ¿no? 1, 2 y 3. Tienes que analizar primero la interacción de 1 y 2. Y después de 2 y 3. Ajá. Ahora, si por alguna razón que no en este momento no me explico, si habría forma de conectar 1 y 3, pues entonces también la interacción de 1 con 3. Pero yo me imagino que te lo estás imaginando como en una línea recta, ¿no? Supongo. Como Sí. en una polea. O sea, 1 más pesado y 2 menos pesados. Ok, entonces ahí, no, o sea, sí, o sea, tú tienes que ir analizando, habrá que ver cómo estás, o sea, cómo es la distribución de las poleas, porque depende cómo esté distribuido es, lo que es el análisis concreto que sería, pero de manera general, así sin conocer absolutamente nada de cómo tú te estás imaginando el sistema, la tercera ley de Newton se tiene que aplicar por parejas, el Ok. cuerpo 1 con el cuerpo 2. Eso sí es de manera general. Ok, gracias, profe. Vale. Entonces, vean, eso último que estoy comentando tiene sentido porque si la cuerda no se estira, o sea, es lo suficientemente rígida como para no elongarse, entonces, ¿qué pasa cuando el bloque B desciende? En ese mismo instante, cuando desciende, ¿qué pasa con el bloque A? De manera simultánea, se mueve hacia arriba, en el plano inclinado. Por lo tanto, la aceleración con la que esos dos objetos se mueven es la misma. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la aceleración A del objeto A es igual a la aceleración, ahora pongo los subíndices del objeto B, o simplemente una aceleración sin subíndices. Así, nada más. Así de simple se puede ver esto. De esta manera, las ecuaciones anteriores se reescriben como lo que vamos a hacer es copiar lo que tenemos arriba, pero ahora con esta información importantísima podemos nosotros decir más cosas. ¿Por qué es importante notar esto? Porque lo que va a suceder es que vamos a reducir el número de incógnitas que supuestamente teníamos en el problema. Déjenme ir hacia acá abajo. Vean, entonces aquí no hay una tensión A, es simplemente una tensión. No tenemos una aceleración del bloque A, simplemente una aceleración. Va a ser mutua o va a ser la misma va a ser la misma para los dos bloques. La normal esta no la tocamos. Y déjenme ver aquí abajo. Déjenme subir esta ecuación. Porque según yo, en la pantalla sí se ve, pero no sé si ustedes están viendo la última ecuación. La tapan las herramientas. A ver, no sé si ya se ven. Sí. Ok, entonces aquí no hay una tensión B, simplemente una tensión, y no hay una aceleración B, es simplemente una aceleración. Entonces vean, ya redujimos las aparentes incógnitas extra.
Porque uno podría pensar, tengo tensión A y tensión B, tengo aceleración A y aceleración B. No, solamente tienes una tensión y solamente tienes una aceleración. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay preguntas o algún comentario en esta parte, con esta información que les estoy poniendo aquí, pasemos entonces a darle solución al sistema de ecuaciones. Entonces, a ver, ¿cómo podremos comenzar a resolver este sistema? Entonces, aquí, los que sean buenos en álgebra con sistemas de ecuaciones. Profe, pero disculpe, Sí. ¿y a la masa no le podemos quitar igual los subíndices? Porque es la misma masa. Ok, sí lo vamos a hacer, pero vamos a, vamos a obtener la forma más general posible y después vamos a meter la condición de que las masas son iguales. Entonces, mi idea, o sea, lo que yo pretendo hacer aquí es tratar de resolver encontrar las ecuaciones para el caso más general, en el que las masas sean distintas, y ya en el último paso metemos la condición de que las masas son iguales para simplificar. O sea, me interesa ese caso, el más general. Entonces, a ver. Pues Aquí primero resolvemos la ecuación 2. Exacto, la ecuación 2 es como que es la más inmediata, ¿no? Entonces, déjenme, voy a ir aquí al lado para no perder la información. Entonces, en efecto, de la ecuación 2. Entonces, a ver, de la ecuación 2, ¿qué podemos obtener? A ver, de la ecuación 2, ¿qué tenemos? Podríamos calcular el EW. Ese es el vector X, ¿no? Bueno, la componente X. Esto que está aquí es la componente vertical del bloque A. Componente vertical. O sea, estas ecuaciones están describiendo la situación, las fuerzas en el eje vertical del bloque A. Entonces, ¿qué estaremos encontrando aquí? Bueno, ¿podríamos obtener N? La N, exacto, la normal, ¿a quién es igual? Al peso de A por el coseno. El peso de A. Muy bien. Y a su vez, ¿el peso a qué es igual? A la masa por la gravedad. La masa del bloque A por la gravedad, así es, por el coseno del ángulo θ. Muy bien, ahí está. ¿Para todos es claro? Vimos un despeje, ya tenemos la N. Ya conocemos cuál es el valor de la normal, conociendo solamente la masa del bloque que nos dan en el problema, gravedad que lo conocemos y el ángulo θ, que también en principio podemos conocerlo. Ahí está, la ecuación 4. ¿Qué más podemos hacer? Recuerden, queremos la aceleración. Pues de la ecuación 1 y de la ecuación 3, Ajá. pues como que va a eliminar la tensión. Porque Exacto. como es positivo y uno negativo, pues ya es como que se cancelan. Muy bien, muy bien. Entonces, sumando ecuación 1 y ecuación 3, ¿no? Lo que me dices. Sí. Correcto. Entonces, bien. Aquí es, como les digo, esto ya es pura álgebra. Aquí es el procedimiento que ustedes conozcan para resolver sistemas de ecuaciones. Sumando ahora
las ecuaciones 1 y 3, ¿verdad? 3 tenemos. Entonces, muy bien. Voy a tomarlas aquí para hacer siempre la suma que se propone. Entonces, bueno, voy a ver si me es posible. Ahí está la ecuación 1. Tenemos la ecuación 3. Muy bien. Y vamos a sumarlas. Entonces, al sumarlas, bueno, si lo prefieren, pues lo organizamos así, ¿no? Para que coincidan los iguales. Y este más t lo podemos mandar para acá, ¿no? Y así se ve mejor. Correcto. Y entonces, ¿qué obtenemos como resultado de esta suma? La fuerza de fricción más el peso del bloque, bueno, la componente del peso del bloque A menos el peso del bloque B. ¿Y esto a qué es igual? Pues como el peso son los mismos, se podría hacer menos 2 veces la masa por la aceleración. Ok, vamos a hacer la versión más general. Permítanme hacer la versión más general porque cuando a ustedes ya les toque hacer la tarea, no necesariamente las masas tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, Ajá. Bueno, en este caso, pues como son iguales, pues sí se puede hacer eso. se puede hacer, pero vamos a... ese va a ser el último paso que vamos a realizar. Cuando vamos a asumir que las masas son iguales, para lo que se tenga que reducir, pues lo haga, ¿no? Entonces, en este momento pensemos que no son iguales. Entonces, la parte de la derecha de esta ecuación, ¿qué nos va a quedar? A ver si Menos están M, Ajá. M menos MA menos MB por A, ¿no? Así, a ver, creo que así. Ah, sí, al revés, perdón, los signos, sí. A ver, algo así. Por Yo A, creo que al factorizar, ¿no? sí. Ahí está. Muy bien. Entonces vean que la aceleración es igual a eso que está aquí. Ya casi lo tenemos, ya casi. Pero falta la fricción, ¿no? Esa ecuación la vamos a llamar la ecuación 5. Y aquí, si quieren, lo vamos a poner un signo más para indicar que se sumó estas dos ecuaciones. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos hacer? Sustituir los valores que ya conocemos, ¿no? Pero, ¿cómo? Porque, o sea, esa fricción, recordemos que, a ver, ¿recuerdan cómo se relaciona la fricción, el modo de la fricción con la normal? Recordemos que la fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción por la normal. ¿Pero cuánto vale la normal? Ya lo calculamos. Está acá arriba. Vean. Entonces, basta con sustituir el valor y ahí está. Ahí está, muchachos. La fuerza de fricción. Tenemos entonces la ecuación número 6. A ver, ¿sí van siguiendo las ideas aquí con esta última? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el paso final que hay que realizar aquí? Pues sustituir la fuerza de fricción. Sustituyendo ecuación 6 en 5
y haciendo un poco de álgebra, siendo un poco, bueno, mejor dicho, más elegante, y despejando la aceleración, despejando a, ¿qué nos va a quedar? Entonces, ¿qué estaremos diciendo? Que la aceleración con la que estos dos bloques se van a mover a la par es igual a la fuerza de fricción, que vale lo que está aquí mostrado, es decir, véanlo, simplemente lo voy a colocar, más esto que está aquí. Bueno, aquí borro este término, ahí está. ¿Dividido por quién? Por este término, ¿no? Ahí está. Podemos reescribir esto todavía más, ¿no? Podemos hacer varias cosas aquí. La primera es este signo menos, hacer que cambie los signos de lo que está aquí arriba. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Este menos W se convierte en positivo. Entonces va a quedar MV. Nada, ahora pongo el G. De hecho, vean, hay muchos G por aquí. A ver, lo voy a hacer y ustedes me dicen si les es claro de dónde viene cada término. MA por el seno de teta. Después sería menos mu sub k por este término. Aquí faltó el A. Aquí faltó el A. Este G lo voy a factorizar para que quede así. Y todo esto dividido por la suma de las masas, pero ahora positivo. Porque ya operamos el signo con el numerador. Ahí está. Esa sería la expresión más general para el caso en el que las masas sean distintas. Esa sería la aceleración, muchachos, con la que con la que dos bloques se estarían moviendo bajo las condiciones planteadas en el problema. Es decir, uno de ellos colgando y el otro deslizándose en una superficie con fricción. Entonces, ¿sí es claro cómo está esto? Aquí. Entonces, esa es la fórmula, vamos a decir, es la ecuación general que estaría describiendo esta situación. ¿Preguntas con esta parte? No, profe. Ok, entonces, bueno, esto, algo así, tiene, como les mencionaba, se les va a pedir que ustedes realicen en su momento para alguna, ¿cómo se llama? Tarea o de ese tipo de ejercicios vendrían en una posible evaluación. Okay, donde si bien les pueden dar valores numéricos, como ven, no necesariamente tenemos que conocerlos. Pero podemos expresar la incógnita que nos interesa en términos de los parámetros que en principio podamos asumir conocidos, como la masa de los bloques, ¿cómo se llama? El coeficiente de fricción,
el ángulo que hace el plano inclinado, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, resolvamos el caso que nos interesa. Entonces, creo que aquí ya no tengo más espacio. Me voy acá arriba. Entonces, ahora sí. Cuando los bloques, considerando... Ahora sí, el caso particular. Considerando que las masas de los bloques son iguales, ¿cómo queda nuestra expresión? ¿Cómo se reduce la ecuación que acabamos de obtener, que es la versión más general posible? Entonces déjenme aquí, ver si la puedo copiar. Pero si ustedes ya la tienen anotada, pues nada más hagan ahí los cambios pertinentes. A ver, entonces tenemos esta expresión. Que evidentemente la parte intermedia ya no nos interesa. Es ahí, porque todavía no está simplificado ahí nada. Entonces, bueno, esto se va. Y nos quedamos solamente con este. Bueno, eso tampoco interesa. Entonces, ¿cómo quedará? O sea, ¿qué llegaremos asumiendo que los bloques tienen la misma masa? A ver, ¿a qué se reduce esto? Como m sub a y m sub b son iguales, los podemos factorizar, ¿no? Entonces podemos factorizar una m general. Es decir, vean, estamos diciendo que ma, perdón, es igual a m sub b. Es decir, a una masa nada más. O sea, podemos prescindir del subíndice que identifica cada masa y escribir simplemente la m de manera general. Y entonces, arriba, ¿qué nos queda? Nos queda un 1 menos seno de teta menos mu sub k por el coseno de teta por g. ¿Y abajo qué les queda? Solo m, ¿no? ¿Solo m? Ah, no, 2m. 2m. 2m, correcto, 2m. Se simplifica esto, porque podemos ahí hacer un 1, ambas m, y finalmente, ¿qué nos queda? Para el caso en el que las masas son iguales. La aceleración termina siendo independiente de la masa, si se dan cuenta. Por lo tanto, podemos tomar esto que tenemos aquí arriba y eliminar y escribir la versión ya sin las masas. Entonces aquí eliminamos este término y este otro. Y ahí está. Vean lo que necesitamos nada más. Solo necesitaríamos conocer el ángulo del plano inclinado y el coeficiente de fricción. Hacer esa operación y listo. Tendríamos la aceleración con la que esos objetos estarían el bloque B descendiendo y el bloque A ascendiendo. ¿Preguntas aquí, muchachos, con este resultado entonces? Con la forma también de trabajar. Eso es lo que se espera que ustedes sean capaces de realizar al finalizar este curso. Pueden establecer modelos basados en cuestiones físicas.
Incluso esto, por ejemplo, lo podrían llevar a, no sé, a un herramienta de programación para hacer justamente simulaciones. Tal vez en la industria, en algún problema en concreto, algo de ese estilo se pueda necesitar. Analizar cómo la fricción afecta el movimiento de un objeto, no necesariamente bloques, sino ya objetos con más estructura. Pero bueno, ese es parte de ese análisis que se les estaría pidiendo. Finalmente, ahora sí, ¿qué valor mínimo de MUCA hará que el sistema no acelere? ¿Cómo a partir de esta ecuación general, obtenemos ese dato? ¿Cómo podemos estimar el valor del coeficiente de fricción cinético que haría que este sistema, estos dos bloques, se muevan, pero que no aceleren? Es decir, que se muevan con velocidad constante. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se le ocurre hacer? Sí, adelante. ¿La aceleración tendría que ser 0 entonces? Exactamente. Podríamos despejar todo lo que le, digamos, estorba, ¿no? Al coeficiente. Igualar, bueno, A sería 0, ¿no? Exacto, primer paso. Y despejar todo lo que le estorba al coeficiente. Exactamente. Y dejar en términos de las cantidades conocidas, que es la G, seguramente, y o tal vez ni siquiera G, y el ángulo, ¿no? Sí, claro. Entonces, en efecto, así se tendría que hacer. Para el inciso B, la respuesta se puede obtener de la ecuación aquí general que hemos obtenido. Entonces, inciso B. Como se pide de los dos bloques no acelere, en la ecuación anterior, igualamos A igual a 0. ¿Okay? Aquí evidentemente esto tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. De hecho, vale la pena hacerles el siguiente comentario. Cuando ustedes encuentren una expresión como por ejemplo la que fue de aquí abajo, la general, vale la pena que si no están seguros si la expresión que están obteniendo puede ser correcta, apliquen análisis dimensional, al menos para asegurarse que la ecuación propuesta o hallada es dimensionalmente correcta. Entonces, si ustedes aplican aquí análisis dimensional, seguramente encontrarán que es correcta. De hecho, todo lo que está aquí en paréntesis tiene unidad de masa. Dividido por esta suma que tiene dimensiones de masa, pues se vuelve adimensional. Y G tiene unidades de aceleración. Por lo tanto, A tiene unidades de aceleración. ¿De acuerdo? Entonces ahí se puede aplicar lo que ustedes ya conocen del primer parcial. Bueno, continuamos entonces con la solución. Entonces, igualando a 0 lo que tenemos aquí arriba. Entonces, tendríamos que 0 metros sobre segundo cuadrado es igual a esto que está aquí arriba. No queremos o estamos buscando que este sistema no acelere, no haya aceleración. ¿Eso qué significa? A ver, ¿qué significa? ¿Cómo podemos avanzar? Ya, está igualado a 0. ¿Cómo podemos avanzar en el álgebra aquí? El 2 lo pasamos del otro lado. El 2 lo pasan del otro lado. Ajá. ¿Qué más? Notemos que para que la igualdad sea cierta, ¿qué se debe de cumplir?
lo que está en paréntesis, ¿cuánto tiene que valer? Vean, tienen un término en paréntesis multiplicado por g, dividido entre 2, igualado a 0. Para que esa ecuación sea igual a 0, ¿qué se tiene que cumplir? Que lo que esté entre paréntesis sea 0, ¿no? 0, exactamente. Y un 0 sin dimensiones. Un 0 adimensional. ¿Sí lo notan? Ninguna de las cantidades que están aquí mostradas en blanco tienen dimensiones. Todo, o sea, no hay dimensión ahí. Por lo tanto, es un 0 sin unidades también. Por lo tanto, para terminar, ahora sí, despejen Musuka. ¿Cuánto tendría que valer el coeficiente de fricción cinético para dar la respuesta que nos están pidiendo? Entonces, simplemente que es un despeje ahí simple. A ver, mandamos este término del otro lado. Ahí está. Y dividimos. ¿Por quién? Coseno de teta. No de teta. Ahí está. Listo. Y si quieren el valor numérico, o sea, el dato tal cual, pues nada más sustituyan el valor de, ¿cuánto era? El ángulo, 34 grados en esta ecuación y ya. Tendrían entonces el valor exacto, numéricamente hablando, de ese coeficiente de fricción que haría que el sistema de los dos bloques sí se mueva, pero con velocidad constante. Profe, entonces aquí no sería necesario considerar la gravedad. No. O sea, no, porque el coeficiente tiene que ser adimensional, para empezar. Okay. Entonces, si te das cuenta, lo que está aquí, a lo que hemos llegado, sigue siendo adimensional. Entonces, sigue respetando ese principio. Y como tal, pues no, la gravedad, si tú haces si no te quedó claro este paso, haz el despeje de Muka y verás que la G se hace, también se elimina, ¿no? En algún momento con el 0 que está aquí al lado, te va a quedar 0 entre G y 0 entre algo que no es 0, pues es 0. Entonces la gravedad ya, tal cual, no tiene importancia para para el inciso B. Y tiene sentido, si lo piensan con cuidado, porque recuerden que Muka, el coeficiente de fricción cinético, depende del material. Entonces lo único que estaríamos diciendo es, al encontrar un valor, estaríamos diciéndole, digamos, al fabricante, ¿sabes qué? El plano inclinado tiene que ser elaborado con este material, no sé, madera, acrílico, para que justamente genere el coeficiente de fricción apropiado para lograr que este sistema se mueva con velocidad constante. Y pues ahí no tiene que involucrarse para nada G, la gravedad. ¿Comentarios, muchachos? ¿Preguntas entonces con la solución de este ejercicio? Está un poco largo. ¿Sí? Ahí cuando despejó el coeficiente, ¿no cambió los signos de 1 y del seno? No ¿cambiaron o no cambiaron? A ver. ¿Cómo es el despeje? Pues, bueno, el coseno pues pasa dividiendo. 1 restando y seno sumando, ¿no? Yo creo que lo primero que uno tendría que hacer es tomas ese término y lo mandas del otro lado. Ok. Y con signo positivo. Sí. Y después nada más el coseno, ¿no? Dividiendo. Y ahí está. Sí. Gracias. Bien. Entonces sí, ese ejercicio es un poco extenso, pero
pues sirve para que vean todo el análisis que uno tiene que aplicar en los problemas. Entonces, típicamente, cuando hay muchas variantes de este tipo de ejercicios. Habrá, por ejemplo, bueno, es cuestión nada más de que chequen la literatura, hay problemas en los cuales tienen plano inclinado de dos caras. O sea, es un sistema en el que es esto, ¿no? Tienen como una especie de cuña, donde tienen un bloque aquí, tienen otro bloque, y la polea, ¿no? Y están atados por una cuerda también. Pues lo mismo, o sea, tendrían que aplicar un análisis similar a del plano inclinado, pero dos veces, ¿no? Uno para cada bloque. Y asumiendo que la cuerda no se estira, significa que las aceleraciones de los dos bloques van a ser las mismas. Entonces, bueno, eso ya les quita una incógnita. Utilizando la tercera ley de Newton, pues las tensiones, el valor de la tensión en cada bloque tendría el mismo valor en módulo, y eso también quita otra incógnita. Pero el estándar es justamente ese procedimiento que se tiene que realizar. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Pregunta sobre el ejercicio entonces? Sí, profe, la ecuación final a la que llegamos para la aceleración. Ajá, para la aceleración general, o cuando ya imponemos que las masas sean iguales. Que las masas sean iguales. Ok, entonces es el que tenemos aquí arriba. ¿Es en sí la 5 de las que vimos abajo? ¿Te refieres a la numeración? O sea, Mm, ¿cómo? Porque aquí está. Es tal cual esa 5, pero despejada. Y suponiendo que ya son iguales. Es la ecuación 5, pero en la cual ya sustituimos la ecuación 6. Y esa va a ser general. O sea, esta de aquí abajo es la general. La de abajo, exacto. La de abajo, como en ese momento no asumimos nada sobre las masas, podemos decir que esta ecuación, la última que encontramos, sería la aceleración para un bloque, para un sistema de dos bloques, en el cual uno de ellos, el B, está colgando y el A está en el plano inclinado. Y en el plano inclinado, además, hay fricción. Ok. Si, por ejemplo, ustedes se les propusiera un ejercicio en el cual no hubiera fricción, es decir, los mismos bloques, pero ahora el plano inclinado no tiene fricción, ¿qué harían en esta ecuación? Solo eliminamos la parte de fricción, ¿no? ¿Qué es? Concretamente, ¿cuál término? Es mu sub k. Exactamente. Mu sub k lo hace en cero. Justamente el término que aquí aparece en amarillo lo hace en cero. Y pues todo lo que está adelante de él, pues por la multiplicación con cero, se elimina, ¿no? Entonces, todo lo que queda va a ser lo que está aquí mostrado. MB menos la masa del bloque sobre el plano por el seno de teta por G entre la suma de las masas de los bloques. Okay. Entonces, así de generales. Sí, sí, sí. Ok, entonces, bueno, sí sería bueno que si hay un detalle que no les haya quedado claro, le echen un vistazo nuevamente. Sí, está grabando la sesión, ¿sí? Porque, les digo, si eso está un poco pesado o largo, a veces uno se puede perder en el álgebra, pero una vez dominando el álgebra, yo creo que no habría problema. Al menos me dio la impresión de que en general sí tenían la idea de cómo solucionar ese sistema de ecuaciones. Ok, entonces, bueno, la siguiente tarea que va a versar en esta parte y que va a ser, yo creo que la última tarea del segundo parcial, porque ya no nos va a dar más tiempo, va a ser de este tema, de leyes de Newton. Entonces, y de este tipo de problemas, o sea, de este tipo de análisis de problemas. Entonces, sí es importante que vayan checando esos ejercicios
Y estos y los que vienen en el PDF que aparecen en Classroom. Ahí también hay otros ejercicios que pueden serles de utilidad para repasar. Muy bien, muchachos, pues entonces terminamos aquí la sesión. Y entonces nos estaremos escuchando ¿cuándo es? Ahora sí es el lunes nuevamente. Sí, profe, gracias. Muy bien, muchachos, bueno, pues pasen excelente.